Era una de esas ciudades perfectas, incluso desde su nombre, hasta que el destello de un disparo manchó esa imagen. Dispararon a través de las ventanillas. Había mucha sangre en la escena. Un asesinato a sangre fría en el estacionamiento de un templo puso al descubierto el costado oscuro de esa ciudad. Nada tenía sentido, ni la víctima. Era una mujer maravillosa. Podía cambiar el humor de quienes estaban a su lado. Ni el asesino. Era muy brillante y expresiva. Fue algo sorprendente. Entonces, los investigadores se enfocaron en otro sospechoso, un burócrata con ansias de poder. Lo describían acertadamente como un vicioso aspirante a gángster. Un hombre en medio de un escabroso triángulo amoroso. Era extremadamente manipulador y muy dañino. Valle Tranquilo nunca vio algo parecido. Adulterio, homicidio, corrupción política y encuentros sexuales en una oficina pública. Una historia de secretos, mentiras y una violencia inexplicable. El mundo ya no existía, se derrumbó por completo. A solo 120 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, se encuentra la pequeña ciudad del Valle Tranquilo, un lugar pacífico que parecía ser lo que su nombre indicaba. 3 días antes de Halloween, en 1999, el aire fresco llenaba una noche de otoño perfecta. Susan Fassett, de 48 años, terminó su práctica con el coro del templo a las 8:45 esa noche y estaba a punto de volver a su casa. Cuando encendió el motor de su camioneta, un individuo desconocido le disparó 6 balazos y se alejó. El Departamento de Policía de Nueva York fue el primero en llegar a la escena. Dispararon a través de las ventanillas. Las balas atravesaron el auto. Había mucha sangre en la escena. Y llevaron a Susan inmediatamente al hospital más cercano. Nadie comprendía por qué Susan Fassett, creyente devota y madre de 2 hijos, había sido víctima de un ataque tan brutal. Era considerada una mujer amable y generosa. Susan era una buena persona. Tenía hijos casi adultos y, como hace la mayoría, buscó ocupaciones nuevas como el coro. Según sus hijos, tenía una voz hermosa. La policía interrogó a los testigos y recogió pruebas en la escena del crimen. El cuerpo de Susan recibió 6 balas y la 7ª quedó alojada en la puerta del vehículo. Tenía todas las características de un crimen pasional por el hecho de que fue algo explícito. No hubo intentos de encubrirlo, de llevar a la víctima a un lugar apartado. Fue un acto muy violento, muy rápido y a cielo abierto. Un testigo dijo que había visto escapar un auto de la escena. La policía identificó el auto del esposo de Susan, Jeff Fassett. Como era agente local, la policía sabía que tenía un arma. Y también sabía que su matrimonio no era perfecto. Mi padre descubrió que ella tenía un romance y se enfrentó con ella. Recuerdo que mi madre lloró mucho. Mi padre estaba furioso. Jeff Fassett se convirtió rápidamente en el sospechoso principal del homicidio de su esposa. La policía descubrió que el auto en cuestión era suyo. Tenía un móvil y también descubrieron algo más. No estaba en su casa, lo vieron en la estación de policía cuando retiró su cheque. 10 o 15 minutos después recibieron por radio el informe de un homicidio. Y esas señales crearon las sospechas. El paso siguiente era obviamente ir a la residencia de los Fassett. Poco después del ataque a Susan, la policía acercó la casa de los Fassett. Jason Fassett estaba dentro con su padre y su hermano. Dijo que ninguno sabía que le habían disparado a su madre. Vi que había 2 autos de policía no identificados al otro lado de la calle. Mi padre fue policía, así que yo sabía identificar autos de policía encubiertos. Miré dentro de los autos y vi 4 oficiales. Reconocí a algunos de ellos y ellos me reconocieron. Recuerdo que miré especialmente en el rostro de uno de ellos y vi que abría mucho los ojos y la boca. Miró al oficial que estaba a su lado y me miró. Y otra vez miró al oficial y luego a mí. Y me di cuenta de que algo malo pasaba. Jason avisó a su padre sobre los autos no identificados. Y de inmediato Jeff Fassett llamó a la estación de policía para averiguar qué pasaba. Hubo algo de confusión y algunas dudas y luego le colgaron. Y eso no era normal. Volvió a llamar. Y contestó otra persona, que volvió a responderle con rodeos y luego le cortó.
Entonces mi padre, que era policía y tenía un sexto sentido, supo que algo andaba mal. Supo de inmediato que algo sucedía. Recuerdo que nos miró a mí y a mi hermano y que nos dijo casi sin aliento: espero que su madre esté bien. Jason supuso que su madre estaba aún en el templo y llamó para hablar con ella. Cuando contestaron me dijeron: oh, espera, Jason. Me comunicaron con alguien y dije: ¿qué sucede? ¿Dónde está mi madre? Quiero hablar con mi madre. Y ese hombre me dijo que le habían disparado. Para Jason, ese momento quedó congelado en su mente de por vida. Escuchar que le habían disparado a mi madre fue una de las cosas más extrañas que escuché en toda mi vida. El mundo se detuvo. El tiempo se detuvo. Todo a mi alrededor se volvió muy quieto y extrañamente silencioso. Recuerdo que sentí el estómago revuelto y que continué así un tiempo, porque más allá de decirnos del ataque, nadie nos dio otra información. La situación en la casa de los Fassett era cada vez más tensa. Trataron de hablar con Jeff Fassett, pero no respondió a la puerta. Llegó un equipo SWAT, pero la policía quería actuar con mucha precaución porque era uno de los suyos. Dentro de la casa, la familia no sabía qué esperar, así que se arrojaron al suelo. Mi padre trataba de decidir qué hacer. No sabía qué pasaba, así que cerró las ventanas de la casa y apagó las luces. Entonces pudimos ver mucho mejor hacia afuera. Y de hecho vimos cómo el equipo SWAT rodeaba la casa. Cuando la casa quedó a oscuras, la policía se alarmó, pero no se movieron. Todo quedó paralizado. No entendíamos por qué había tanta confusión. Si le habían disparado a mi madre, ¿por qué no nos decían si estaba viva o muerta? O si podíamos ir a verla al hospital. Nadie nos dijo nada y nunca lo hicieron. Después de 2 horas y media de espera tensa y negociación hostil, finalmente convencieron a los Fassett de que salieran de la casa. Nos obligaron a que saliéramos de la casa uno por uno, con las manos encima de la cabeza. Nos apuntaron desde varios puntos. Nos esposaron y luego nos acostaron boca abajo en el camino de entrada. Jeff Fassett y sus 2 hijos fueron trasladados a la estación de policía y allí los interrogaron toda la noche. Luego el investigador James Carrick le hizo a Jeff Fassett una prueba con el detector de mentiras. Tranquilizarlo llevó mucho tiempo. Estaba muy desconforme con la forma en que lo trataron a él y a sus hijos. Estaba muy enojado y nos costó mucho lograr que se calmara. Los investigadores presionaron a Jeff para que diera más detalles de sus problemas conyugales. Descubrió que su esposa tenía un romance, lo sospechaba desde hacía un tiempo. Conectó una grabadora al teléfono y creo que el 19 de septiembre grabó una conversación que ella mantuvo con un funcionario de la ciudad, Fred Andros. Y lo que escuchó en esa cinta fue condenatorio. Tuvieron una gran pelea. Ella estaba muy apenada y lloró mucho. Jeff Fassett admitió ante la policía que cuando descubrió el romance, se puso furioso. Me dijo que no le importaba tanto que tuviera un romance como que fuera con él, que él era un hombre pervertido, un mujeriego, un estafador. No se podía decir nada bueno de él, y todos en la ciudad sabían lo que era, y su esposa había caído en sus redes. Eso fue lo que le molestó. Jeff les dijo a los investigadores que después de la terrible discusión, Susan decidió terminar su romance con Fred Andros y salvar sus 24 años de matrimonio. Le entregó un teléfono celular y un localizador, y le dijo que esos eran los elementos que usaba para contactarse con Andros cuando era necesario. Él los guardó y luego de una semana las cosas mejoraron entre ellos. La pareja incluso se tomó una semana libre para concentrarse en su matrimonio. Ellos decidieron hacer el esfuerzo de salvar su matrimonio. Y el último mes fue, sin dudas, el mes más feliz que les vi pasar a mis padres. Parecía que podían superar el mal momento. Y en lugar de separarse o divorciarse, ellos
Se reconciliaron y recuperaron su matrimonio, al punto que encargaron anillos de bodas iguales para volver a celebrar su amor renovado. Parecía que todo estaba bien otra vez. Al amanecer del día siguiente, Jason aún no sabía si Susan estaba viva o muerta. Finalmente, recibió la noticia. Alguien vino y se sentó conmigo. Me dijo que le habían disparado a mi madre y que estaba muerta. Después del duro interrogatorio, Jason tuvo que enfrentar la terrible noticia de la muerte de su madre. Fue muy difícil. Recuerdo que todo estaba en silencio. Mi madre era increíble. Era una de mis mejores amigas. Era una excelente madre. Una persona maravillosa. Que la matara no tenía ningún sentido. Ella era importante para muchas personas. Y definitivamente era el centro de nuestra familia. Y con ella perdimos una parte enorme de nuestras vidas. Yo me sentía lleno de preguntas. Aunque fue liberado, Jeff Fassett aún era sospechoso en el caso de homicidio. Pero antes de abandonar la estación de policía, hizo una declaración importante. Él me dijo: a mí no me importa lo que me hagan. Interróguenme bajo luces calientes, golpéenme con tubos de goma, hagan todo lo que quieran, pero cuando terminen conmigo, busquen a Fred Andros. Está involucrado. Fred Andros era el hombre con el que Susan Fassett tenía un romance. Al principio, los investigadores no pensaron en él, ya que se centraron principalmente en el esposo de Susan, Jeff Fassett. Supusieron que el auto que había huido de la escena del crimen era el de Jeff. Pero pronto los investigadores descubrieron que habían cometido un gran error. En el caos que siguió al tiroteo, la placa que registró la policía no era la del auto que había escapado de la escena, sino la del auto de Susan, el jeep manchado de sangre que permanecía en el estacionamiento del templo. Después de recibir información de Jeff Fassett, la policía concentró su atención en Fred Andros. Andros era una figura importante en el pueblo vecino de Poughkeepsie y un conocido mujeriego. Era todo un hombre. Era el director del departamento de aguas. Prácticamente era el dueño del pueblo. Al menos eso era lo que la gente decía de él. Corrían rumores sobre que si querías que se hiciera algo, debías recurrir a Fred Andros para lograrlo. El señor Andros era muy conocido por ser una persona con cierto poder, como así también influencia sobre ese pueblo tan pequeño. Mi misión era averiguar todo lo posible de Fred Andros. Al inspector Art Boyko, ese nombre le resultó conocido. Era el de un hombre de 60 años que había sido condenado recientemente por varios cargos de corrupción federal. Sin duda se mostró legítimamente alterado. Con las noticias sobre Susan, parecía muy apenado. Andros admitió el romance y dijo que aún amaba a Susan. Y aunque tenía una coartada sólida, la policía intuyó que era necesario hablar más profundamente con él. Durante los siguientes 2 meses, entrevistaron a Andros en 19 oportunidades diferentes. Desde el comienzo, los investigadores asignados para interrogarlo dijeron que hablaba en círculos. Nunca respondía directamente, no daba respuestas concretas a las preguntas. Tenía muy poco que ofrecer y lo atraparon en muchas mentiras menores. Le dijo a la policía que estuvo casado 3 veces, cuando en realidad se había casado 4. Dijo que tenía 4 hijos, aunque en realidad tenía 7. Nos dijo que no tenía teléfono celular, pero le descubrimos 2, y al preguntarle sobre el tema dijo que no tenía un teléfono celular. Esas respuestas eran señales de advertencia que se encendían una y otra vez. Cuando hablábamos directamente con él, sus historias eran un poco fantásticas, demasiado patéticas y también inconsistentes con la información que teníamos de él. Andros admitió su romance con Susan, pero aclaró que pertenecía al pasado. Aseguró que la relación había terminado hacía un tiempo, que no había hablado con ella desde entonces y que no la había visto en persona. Refutamos esa afirmación con los registros telefónicos y con evidencia de que Fred se había comunicado con ella más veces de las que admitía y que habían tenido contacto físico unos días antes del homicidio. Andros insistió en que hacía más de 1 año y medio que no mantenía contacto íntimo con Susan. ¿Por qué? Porque era impotente.
Pero los investigadores descubrieron de inmediato que Andros mentía. Los oficiales de narcóticos lo siguieron. Diariamente solicitaba el servicio de prostitutas en la ciudad de Poughkeepsie. Dijo que era impotente, pero llamaba a prostitutas. Entonces llegaron los resultados de la autopsia. Se encontró semen en el cuerpo de Susan Fassett. Tuvo un encuentro sexual alrededor de 24 o 48 horas antes de su muerte. La policía interrogó al esposo de Susan, Jeff. Le pregunté cuándo fue la última vez que tuvo relaciones con Susan. Susan murió la noche del jueves y él dijo que tuvieron relaciones el sábado o el domingo. Eso lo dejaba fuera de sospecha, pero para eliminarlo era necesario tomar una muestra de sangre. Jeff Fassett comprendió inmediatamente lo que sucedía. Fue policía durante más de 20 años, sabía por qué se lo pedíamos, sabía lo que iba a pasar. Y pude ver que quedó devastado por esto. Creyó que su esposa estaba enamorada de él de nuevo. Fue horrible ver la expresión de su rostro. Las pruebas de ADN demostraron que el semen no era de Jeff. El paso siguiente fue tomar una muestra de ADN de Andros, pero él no quería colaborar, así que la policía ideó un plan. Me encontré con él en el estacionamiento frente a su casa. Le llevé algo para almorzar, con bebida incluida, y usé el sorbete para obtener una muestra de ADN para el laboratorio. Aun cuando era un día increíblemente caluroso, Boyko mantuvo encendida la calefacción de su auto hasta que Andros finalmente se bebió el agua. Para que fuera legal, él debía entregármela. Así que derramé refresco en mi pierna y le pedí que me diera algo de agua para limpiarme. Y así fue como me la entregó. Obtuvimos el ADN. Lo enviamos a analizar y recibimos la confirmación de que el semen en el cuerpo de la víctima era de Fred Andros. El resultado de las pruebas convirtió a Andros en el sospechoso principal y apartó finalmente a Jeff Fassett del homicidio de su esposa. Pero nada en ese caso era tan simple. Andros había sido llamado a declarar en un caso de corrupción federal. Hizo un acuerdo con la fiscalía para reducir su sentencia por extorsión y soborno, a cambio de testificar en el juicio. Las autoridades federales del caso enfrentaron un gran problema. Andros era su testigo clave y necesitaban presentarlo como alguien confiable y honesto. El gobierno federal no podía llevar a Fred ante el estrado en un juicio si nosotros estábamos al tanto de que mentía en otra investigación. Los agentes federales también interrogaron a Andros y trataron de descubrir algo más sobre el asesinato de Susan Fassett. Durante esa entrevista, Fred no fue para nada sincero y después de un par de horas se quebró y admitió que había tenido sexo con ella 3 días antes de su muerte. Los investigadores siguieron presionándolo, pero Andros insistió en que él no había matado a Susan. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, Andros hizo una confesión sorprendente. Dijo que sabía quién había matado a Susan. Él dijo, creo que una lesbiana mató a Susan Fassett. La historia parecía otra de las mentiras de Andros, pero él trató de convencer a la policía de que esa vez decía la verdad. Y entonces les dio un nombre. Agachó la cabeza y dijo que Don Silvernail la había matado. Dijo que le había disparado 6 veces con una pistola calibre 45. Contactamos a Art Boyko del departamento de policía. Obviamente no conocía a Don Silvernail hasta ese momento, pero creyó que no mentía con respecto a los disparos y al calibre del arma. Los investigadores concentraron su atención en Dawn Silvernail, una conocida de Fred Andros que trabajaba con lisiados. Andros le dio al FBI su nombre y dijo que estaba involucrada en una relación de lesbianismo con Susan Fassett. Declaró que cuando Susan rompió con ella se puso furiosa y que le disparó con una pistola calibre 45. El 23 de diciembre, James Carrick llegó a la casa de Silvernail con una orden de registro. Le dije que le habían disparado a una mujer en el estacionamiento de un templo y que investigábamos a quienes tenían pistolas calibre 45. Según Carrick, Dawn fue colaboradora. Aceptó ir a la estación de policía para responder algunas preguntas. En la estación, admitió conocer a Andros.
dijo que Andros y ella eran solo amigos. Lo conocía desde hacía 20 años, pero era una relación social. Fueron amigos durante 20 años. No tenían mucho contacto periódico. Se hablaban solo ocasionalmente. Cuando la policía le dijo que Andros la había acusado de matar a Susan, ella lo negó categóricamente. Estaba muy calmada y controlada, muy tranquila. Y dijo, es ridículo pensar que yo lastimé a alguien. Pregunté sobre sus inclinaciones lesbianas y dijo, me causa repulsión. Jamás participaría de algo semejante. La policía confiscó un arma que encontró en su casa y realizó pericias balísticas. El cañón del arma de Dawn estaba alterado y no tenía marcas para comparar con las de las balas que retiramos del cuerpo de Susan. El hecho de que el cañón del arma estuviera alterado fue una llamada de atención para los investigadores. Unos días después de Navidad, volvieron a interrogar a Dawn. Al comienzo mencioné el tema del arma. Le dije que estábamos esperando el informe, pero que aparentemente había un problema con ella. Eso la puso algo nerviosa y finalmente dijo, mire, no les dije toda la verdad sobre mi relación con Fred. Dijo que era más que una conocida, que mantenían otra especie de relación, que ellos tenían relaciones sexuales y, de alguna forma, él la controlaba. Fue un efecto en cadena. Dawn reveló los detalles de una relación sórdida y extraña de más de 20 años con Fred Andros. Una relación que se fortaleció después de que Dawn involucró a su familia en deudas financieras. Relató todos los detalles en una entrevista exclusiva con Caso Criminal. Una mujer que es inteligente puede tomar decisiones equivocadas. Y a veces los hombres de nuestras vidas tienen gustos de champán con salarios de cerveza. Y en lugar de decirles, bueno, cariño, no podemos pagarlo, solemos decir, está bien, creo que podemos. Dawn dijo que le daba vergüenza admitir frente a su esposo la gravedad de sus deudas familiares. Y recurrió a Fred Andros en busca de ayuda. Cada vez que lo llamaba por problemas en casa o para pedirle dinero, él siempre me respondía. Si necesitaba algún favor, siempre estaba listo para ayudar, siempre cumplía sus promesas. Dawn quedó en deuda con Andros y en ese momento la relación empezó a cambiar. Era una cuestión de poder. Le gustaba que le debieran, de modo que cuando pedía un favor, no tenía otra opción más que decir que sí. Durante 20 años, él le prestó dinero y se lo cobraba con favores. Él solía decirle, oye, Dawn, quiero que tengas sexo con un amigo mío. Cuando algún caballero hacía algo por Fred, él se lo retribuía y yo era esa retribución. Dawn dijo que durante años hizo todo lo que Fred le pedía. Cada favor reducía su deuda con él. Si le decías que sí a Fred, ya no podías decirle que no. Los investigadores estaban asombrados del control que Andros ejercía sobre esta mujer, aparentemente brillante y controlada. Confesó, no les dije la verdad sobre el lesbianismo. Una vez me llamó y me dijo que tenía una amiga que fantaseaba con tener un romance sexual con otra mujer y me preguntó si yo estaba interesada. Dawn dijo que al principio se resistía a la idea de estar con otra mujer. Pero Andros le recordó su deuda. Le debía mucho dinero y amenazaba con decírselo a mi esposo. Para convencerla, Andros le ofreció descontar $350 de los $15,000 que ella le debía. Dawn aceptó conocer a la mujer. Ella era Susan Fassett. Se conocieron y los tres mantuvieron relaciones sexuales en esa ocasión. Hubo al menos 5 ocasiones en que los tres mantuvieron relaciones y filmaron una de ellas en una de las plantas de tratamiento de agua. El interrogatorio había llegado al momento de la verdad. En ese momento echó los hombros hacia adelante, bajó la cabeza y dijo, yo le disparé a esa pobre mujer, yo le disparé. Dawn aseguró que Andros tenía un poder siniestro sobre ella, que la aterraba y que le había pedido algo horrible. En ese punto comenzó a llorar y yo dejé que se tranquilizara un poco y le aseguré que todo saldría bien, que había superado el obstáculo más grande
que había logrado recorrer la mayor parte del camino y que todo mejoraría, pero que yo necesitaba la historia completa y le pedí más detalles. El motivo de Don para matar a Susan Fassett asombró a la policía. Dijo que no tenía nada en contra de Susan. De hecho, aseguró que a pesar de estar involucrada con ella sexualmente, casi no la conocía. Don dijo que lo único que tenían en común era su extraña relación con Fred Andros. Odio la idea de que me hiciera hacer algo así. Odio estar aquí y odio que ella esté muerta. Don asegura que apretó el gatillo por culpa de Fred Andros y que solo hizo lo que Andros le ordenó. Fred Andros era un hombre extremadamente manipulador y muy dañino. Y sabía cómo manipular a Don. Andros le ofreció saldar toda la deuda si mataba a Susan. Era más una orden que un pedido, y casi de inmediato comenzó a presionarla y amenazarla. Contrató a alguien para seguir a mi familia y para tomar fotografías. Me preguntó si no sería terrible que una noche mi hijo apareciera muerto en el muelle de carga de la fábrica, en la que trabajaba sin ningún testigo, con el ruido de las máquinas. Nadie escucharía nada. Era algo que tenía planeado hacer. Cuando hizo esa amenaza, una amenaza real y concreta, empecé a temerle. A tenerle miedo a Fred Andros. Don creyó en sus amenazas porque Andros tenía fama de ser un tipo rudo. Se jactaba de tener contactos con la mafia. Entonces ella aceptó matar a Susan. Cuando amenazó con matar a mi hijo, si no mataba a esa mujer, lo dijo en serio. Sabía que esa era una de las cosas que Fred era capaz. Don confesó que había hablado con Andros varias veces para planear el asesinato y que habían recorrido algunas locaciones posibles. Me dijo a qué lugares iba Susan durante las noches de la semana que no estaba en casa. Uno de ellos era el centro comunitario judío en el que había un templo. Me dio la hora aproximada en la que estaría ahí. Un día fui a verlo a su casa y me llevó a esos lugares para que supiera dónde estaban. Don empezó entonces a acechar a Susan para decidir cuál era el lugar y la hora exacta para matarla. Incluso estuvo en la casa de los Fassett. Su intención era matar a Susan en ese momento. Incluso pensó que podía ser que pareciera un suicidio. Pensaba solo en las palabras de Fred. ¿Es ella o él? La noche del 28 de octubre, Don condujo hasta el estacionamiento del templo y vio el auto de Susan. Me quedé en el auto y esperé que Susan saliera del templo. Finalmente salió. Yo estaba junto a su jeep. Estaba ahí con el arma en la falda. Ella subió al jeep. Cerró la puerta. Encendió el vehículo y cuando se volteó para abrochar el cinturón, di la vuelta, le apunté y le disparé 2 veces. Después hice otros 4 disparos. Arrojé el arma en el asiento, salté el asiento del conductor y huí como una cobarde. Era solo cuestión de tiempo hasta que me encontraran. No pude escapar de esto, aunque Fred dijera que sí. 2 meses más tarde, la policía la encontró. Don confesó el asesinato de Susan y fue arrestada por homicidio el 28 de diciembre. We have arrested Dawn Silvernail, age 50, of Earlton, New York. She has been charged with murder in the 2nd degree. Cuando todo salió a la luz y ella admitió el hecho, estaba seguro de que no lamentaba el asesinato. Los problemas morales de Don no preocupaban demasiado a la policía. Ellos necesitaban hechos concretos para construir un caso contra Fred Andros, y eso es exactamente lo que Don les dio. Les dijo que Fred Andros había ordenado el crimen. La policía emitió una orden de registro y se dirigió a la casa de Andros. No contestaba ni la puerta ni el teléfono. Eventualmente su hijo adolescente se asomó a la puerta. Dijo: mi padre no está aquí. Y yo le respondí: debemos entrar, tenemos una orden de registro. A medida que los investigadores revisaban la casa, tenían más sospechas. Encontraron su cartera
su localizador y sus anteojos. Pero ¿dónde estaba Andros? Empecé a llamar a Fred. Decía, Fred, soy Art Boyko, quiero hablar contigo, ¿estás aquí? Pero no respondió. Los investigadores se detuvieron al llegar al ático. La puerta estaba abierta, solo un poco. Abrí la puerta y ya era de mañana y brillaba el sol. Tuve un presentimiento extraño. Vi que el polvo se movía y supe que había alguien al final de la escalera. No quedaba ninguna persona en la casa excepto Fred. Lo llamé durante un par de minutos. Volví a decir quién era y por qué estaba ahí. Pero no recibí respuesta. Sabía que era Fred, así que decidí subir las escaleras. Dije en voz alta, Fred, estoy subiendo. Estaba casi arriba cuando... entonces escuché un disparo. En el ático, los investigadores realizaron un descubrimiento escalofriante. Vi a Fred acostado boca abajo. Y en el rostro tenía un disparo. Andros se disparó en la barbilla. La bala atravesó la cara y salió por el puente de la nariz entre los ojos. Milagrosamente, Andros estaba vivo y la policía trató de obtener una confesión. La mayoría de las personas normalmente no sobreviven a una herida autoinfligida en el rostro o la cabeza. Sabía que no teníamos muchas esperanzas con Fred, así que traté de sacarle alguna clase de confesión. En la sala de emergencias, la familia de Andros se mantuvo en vigilia a la espera de las novedades de los médicos. No sabía qué iba a pasar, si sería capaz de hablar o si realmente podría llegar a ver. La policía montó guardia en la puerta de la habitación de Andros durante varios días. Cuando reaccionó y pudo comprender lo que sucedía a su alrededor, los oficiales le dieron algunas noticias. Le dije, papá, hay 2 oficiales en la puerta de tu cuarto, estás arrestado. Eva quería creer que su padre era inocente e intentó hablar con él. Primero le dije, ¿fuiste tú? ¿Mataste a Sue? Él respondió, no, de ninguna manera. Estaba en casa la noche del homicidio. Le pregunté, ¿tuviste algo que ver con esto? Dijo, no tuve nada que ver. Les dijo lo mismo a los policías, pero no logró engañarlos. Both Fred Andros and Dawn Silvernail did abide and abet each other in the commission of Susan Fassett's murder. He will also be charged with murder in the second degree. A cambio de un testimonio en contra de Fred Andros, la fiscalía hizo un acuerdo con Dawn Silvernail. Ella se declaró culpable y obtuvo una condena reducida. Mientras la fiscalía preparaba el caso contra Fred Andros, la familia y los amigos de Susan Fassett lloraban la pérdida de una mujer que conocieron y amaron. Ella hacía felices a las personas, era una mujer maravillosa. Podía cambiar el humor de quienes estaban a su lado. Jason se enteró del romance de su madre con Andros después de su muerte. Trabajaba para Fred y era el mejor amigo de uno de sus hijos. Definitivamente tenía mala reputación en la ciudad y no era alguien honesto. Lo describían acertadamente como un vicioso aspirante a gángster. Las cosas funcionaban a su modo o no lo hacían. Y si no estabas de acuerdo con él, se encargaba de hacer de tu vida un infierno hasta que le dabas la razón. El juicio a Andros comenzó un mes después de su arresto. Era un juicio que daría que hablar en un pueblo tan pequeño. Cuando un juicio involucra adulterio, homicidio, corrupción política y encuentros sexuales en una oficina pública, sin dudas atrae a una gran cantidad de personas. Dawn Silvernail era la testigo principal en contra de Fred Andros. A nadie le agradaba ella ni lo que había hecho. Primero, participó del adulterio. Segundo, estaba relacionada con el señor Andros. Y tercero, se sentó en el estacionamiento del templo. Durante 45 minutos esperó a una mujer contra la que no tenía nada, le disparó varias veces, la mató y huyó de allí.
y una violencia inexplicable. El mundo ya no existía, se derrumbó por completo. A solo 120 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, se encuentra la pequeña ciudad del Valle Tranquilo, un lugar pacífico que parecía ser lo que su nombre indicaba. 3 días antes de Halloween, en 1999, el aire fresco llenaba una noche de otoño perfecta. Susan Fassett, de 48 años, terminó su práctica con el coro del templo a las 8:45 esa noche y estaba a punto de volver a su casa. Cuando encendió el motor de su camioneta, un individuo desconocido le disparó 6 balazos y se alejó. El Departamento de Policía de Nueva York fue el primero en llegar a la escena. Dispararon a través de las ventanillas. Las balas atravesaron el auto. Había mucha sangre en la escena. Y llevaron a Susan inmediatamente al hospital más cercano. Nadie comprendía por qué Susan Fassett, creyente devota y madre de 2 hijos, había sido víctima de un ataque tan brutal. Era considerada una mujer amable y generosa. Miró al oficial que estaba a su lado y me miró. Y otra vez miró al oficial y luego a mí. Y me di cuenta de que algo malo pasaba. Jason avisó a su padre sobre los autos no identificados. Y de inmediato Jeff Fassett llamó a la estación de policía para averiguar qué pasaba. Hubo algo de confusión y algunas dudas y luego le colgaron. Y eso no era normal. Volvió a llamar. Y contestó otra persona, que volvió a responderle con rodeos y luego le cortó. Entonces mi padre, que era policía y tenía un sexto sentido, supo que algo andaba mal. Supo de inmediato que algo sucedía. Recuerdo que nos miró a mí y a mi hermano y que nos dijo casi sin aliento, espero que su madre esté bien. Jason supuso que su madre estaba aún en el templo y llamó para hablar con ella. Cuando contestaron me dijeron, oh, espera Jason. Me comunicaron con alguien y dije, ¿qué sucede? ¿Dónde está mi madre? Quiero hablar con mi madre. Y ese hombre me dijo que le habían disparado. Susan era una buena persona. Tenía hijos casi adultos y, como hace la mayoría, buscó ocupaciones nuevas como el coro. Según sus hijos, tenía una voz hermosa. La policía interrogó a los testigos y recogió pruebas en la escena del crimen. El cuerpo de Susan recibió 6 balas y la 7ª quedó alojada en la puerta del vehículo. Tenía todas las características de un crimen pasional por el hecho de que fue algo explícito. No hubo intentos de encubrirlo, de llevar a la víctima a un lugar apartado. Fue un acto muy violento, muy rápido y a cielo abierto. Un testigo dijo que había visto escapar un auto de la escena. La policía identificó el auto del esposo de Susan, Jeff Fassett. Como era agente local, la policía sabía que tenía un arma y también sabía que su matrimonio no era perfecto. Mi padre descubrió que ella tenía un romance y se enfrentó con ella. Recuerdo que mi madre lloró mucho. Era una de esas ciudades perfectas, incluso desde su nombre, hasta que el destello de un disparo manchó esa imagen. Dispararon a través de las ventanillas. Había mucha sangre en la escena. Un asesinato a sangre fría en el estacionamiento de un templo puso al descubierto el costado oscuro de esa ciudad. Nada tenía sentido, ni la víctima. Era una mujer maravillosa. Podía cambiar el humor de quienes estaban a su lado. Ni el asesino. Era muy brillante y expresiva. Fue algo sorprendente. Entonces, los investigadores se enfocaron en otro sospechoso, un burócrata con ansias de poder. Lo describían acertadamente como un vicioso aspirante a gángster. Un hombre en medio de un escabroso triángulo amoroso. Era extremadamente manipulador y muy dañino. Valle Tranquilo nunca vio algo parecido. Adulterio, homicidio, corrupción política y encuentros sexuales en una oficina pública. Una historia de secretos, mentiras. Mi padre estaba furioso. Jeff Fassett se convirtió rápidamente en el sospechoso principal del homicidio de su esposa. La policía descubrió que el auto en cuestión era suyo. Tenía un móvil y también descubrieron algo más. No estaba en su casa, lo vieron en la estación de policía cuando retiró su cheque. 10 o 15 minutos después recibieron por radio el informe de un homicidio. Y esas señales crearon las sospechas.
El paso siguiente era obviamente ir a la residencia de los Fawcett. Poco después del ataque a Susan, la policía acercó la casa de los Fawcett. Jason Fawcett estaba dentro con su padre y su hermano. Dijo que ninguno sabía que le habían disparado a su madre. Vi que había 2 autos de policía no identificados al otro lado de la calle. Mi padre fue policía, así que yo sabía identificar autos de policía encubiertos. Miré dentro de los autos y vi 4 oficiales. Reconocí a algunos de ellos y ellos me reconocieron. Recuerdo que miré especialmente en el rostro de uno de ellos y vi que abría mucho los ojos y la boca.